Se escucha y se ve bien, doctor. Ya, muchas gracias, muy amable. Bien, la anterior clase habíamos mencionado o estamos hablando principalmente sobre las funciones motoras del tracto gastrointestinal. Seguramente en las próximas clases ya vamos a ver las funciones secretoras y las funciones principalmente de digestión. Entonces nos abocaremos a completar este capítulo que es, en este caso, las funciones motoras, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto que hay que hacer un énfasis muy importante en lo que concierne a las partes que tiene, por ejemplo, el estómago, ¿sí? El fondo, el cuerpo y el antro, debido a que su función es totalmente distinta. Eso nos da a nosotros también a entender de que este estómago, aparte de tener sus funciones en las diferentes partes de él, pues manifestamos principalmente que existen cierto tipo de lugares que van a tener mayor peristaltismo que otros a nivel del estómago. Y esto se debe principalmente a un reflejo. No sé si ustedes se acuerdan del reflejo vago-vagal. La anterior clase yo les había mencionado en qué consistía el reflejo vago-vagal. En realidad, cuando el vago tanto funcionaba como una transmisión aferente y una transmisión eferente, donde el mismo nervio cumplía esa función. A ese reflejo nosotros le habíamos denominado vago-vagal, ¿se acuerdan? Sí, muy bien. Vago-vagal. Acá, por favor, lo corrigen, si no es vaso-vagal, es vago-vagal. Entonces, ¿para qué sirve el reflejo vago-vagal principalmente? Ustedes saben que cuando el alimento ya se encontraba a nivel del esófago y ha existido la apertura del esfínter esofágico inferior, pues este estómago tiene que distenderse, ¿sí? Tiene que distenderse el estómago, ¿de acuerdo? Porque el estómago estaba relajado. Entonces, al distenderse, ¿qué es lo que va a producir? Una distensión muscular para que justamente el estómago pueda alojar estos 1.5 litros, ¿sí?, de alimento, que es más o menos un tope en un estómago normal. Obviamente estamos hablando de un estómago normal, ¿de acuerdo? Y esa relajación de las paredes del estómago se va a dar justamente por este reflejo, el reflejo vago-vagal, ¿de acuerdo? Que tiene directa relación con el nervio vago. Ustedes saben que el vago es el que controla por completo la acción del tracto gastrointestinal. Entonces, el peristaltismo del esófago pues, se presenta principalmente por ese componente esencial. También habíamos mencionado y habíamos hecho mucho énfasis en hablar del esfínter pilórico, a pesar que lo vamos a volver a ver al esfínter pilórico cuando hablemos de secreción y digestión, pero ya tenemos la idea de que el esfínter pilórico era uno de los mejores esfínteres que existía, realmente muy eficiente en su accionar. No era lo mismo que el esfínter esofágico inferior. Entonces, este esfínter pilórico nosotros habíamos mencionado en la anterior clase, de que este esfínter pilórico para abrirse, porque casi siempre estaba en contracción, ¿sí?, en una contracción tónica, ¿sí? Entonces, para que pueda entrar en relajación, debería el quimo tener esas características muy importantes que son semilíquidas, si me permiten el término. Entonces, una vez que ha existido la mezcla en el cuerpo del estómago, pues pasa esas características semilíquidas del quimo al antro y de esa manera se aperturaba o no el esfínter pilórico, dependiendo, ya les he dicho, de las características del quimo. Pues ahí entra otro movimiento que se llama el movimiento de retropulsión. ¿A qué me refiero con el movimiento de retropulsión? Si el quimo no cumple las características adecuadas para poder pasar por el píloro, entonces este se va a mantener cerrado, ¿no? El píloro se mantiene cerrado, entonces el contenido, si me permiten el término, rebota porque choca con un esfínter pilórico totalmente cerrado, entonces no le queda más al contenido que volver a el cuerpo del estómago. Ese movimiento se denomina movimiento de retropulsión. Muy importante porque sirve para continuar con la mezcla y obtener un quimo
un quimo totalmente adecuado para poder atravesar, en este caso, el esfínter pilórico. ¿Sí? Es muy importante entonces determinar el movimiento también de retropulsión a nivel del estómago. ¿Sí? Aparte, nosotros hemos visto de que el esfínter pilórico es muy importante para el vaciamiento gástrico, ¿no es verdad? Entonces siempre va a permanecer contraído, ¿sí? Para poder permitir el paso de ciertas moléculas. Inclusive el tamaño, no solamente las características del quimo, sino también el tamaño, ¿sí? 1 milímetro por lo menos, ¿sí? De las partículas que necesitan para poder atravesar, en este caso, el esfínter pilórico. ¿Sí? Entonces son varios factores que tienen que ver con la apertura o no de este esfínter. ¿Sí? Entonces, nace la pregunta. Si nosotros en el estómago tenemos 3 componentes importantes, ¿sí? Que son el fondo, el cuerpo y el antro, entonces también debemos determinar qué pudiese ocurrir si es que tendríamos carencia de alguno de estos lugares. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes saben qué quiere decir resección? ¿Alguien que sepa qué quiere decir resección? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué es resección? ¿Nadie? Quitar, doctor. Ya, quitar algo, quitar una porción. Entonces, si es resección quirúrgica, ya tenemos mejor el dato. ¿De acuerdo? Una resección quirúrgica es cortar una parte de, en este caso, el estómago. ¿De acuerdo? Sabiendo ya la funcionalidad de las diferentes partes del estómago, imagínense que existiese un problema, una alteración a nivel del fondo del estómago, ¿sí? O la porción proximal del estómago, una alteración, la cual nos obliga a nosotros los médicos a realizar una resección quirúrgica de en este caso, fondo del estómago. ¿Sí? Cortamos el fondo del estómago y nos nace una pregunta que ustedes espero la analicen como hemos participado en el grupo de la mañana. ¿Qué pasaría si nosotros realizamos una resección quirúrgica del fondo, ¿sí? Del estómago? Y nace 2 preguntas. ¿Cómo afectaría el aspecto motor? ¿Sí? En primer lugar, ¿y qué tipo de ingesta a nivel alimentaria nosotros pediríamos a este paciente después de una resección de este sector? ¿Qué opina? A ver, empezaremos a cranear con las funciones que yo les he mencionado con anterioridad. A ver, ¿qué dice? Hemos extirpado el fondo porque había una alteración patológica muy importante. Entonces, ahora necesitamos recomendar a nuestro paciente, uno, el tipo de dieta que tiene que seguir y cómo afecta, ¿sí? En el movimiento o en los movimientos. ¿Qué opinan? ¿Qué pasaría? Resección del fondo del estómago. Vamos a ver quién quiere participar. ¿Nadie? ¿Nadie a la una? Doctor, A ver. Maciel, ¿puede ser? sí, doctor.
Vale, Bueno, como usted nos explicó anteriormente, una de las funciones del fondo del estómago es almacenar la comida. Por ya. lo tanto, si esa parte sería extirpada o quitada, pienso que la comida pasaría directamente a la otra parte del estómago, que sería el fondo, donde El ahí se cuerpo, realiza el la, cuerpo, el cuerpo. el Este es cuerpo, el perdón, fondo. doctor. Este es el Sí, sí, cuerpo. perdón, doctor. Ajá. El cuerpo, entonces, si pasa directamente la comida ahí, el proceso de digestión sería más rápido, doctor. Ya. Eh, ¿Cómo entonces, qué tipo de alimentación recomendarías a estos pacientes que han sufrido una resección del fondo? ¿Cómo sería su comidita? ¿Qué le dirías que tenga que consumir tomando en cuenta la función que tiene el fondo del estómago? Doctor, ¿podría ser que el paciente debería consumir alimentos, o sea, que sean blandos, ya que como Eh, la pared muscular está operada, entonces sí come alimentos que son bastante difíciles de moler, porque ya creo que el estómago es una bolsa muscular, ¿no es así? claro, Entonces, al hacer te mucha corto, fuerza se podría claro, pasar te algo más. corto, te corto, te corto. Todos los alimentos tienen que ser blandos, ¿no? Después de una cirugía, obviamente. Eso está claro, ¿sí? Pero principalmente acá, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué función se está perdiendo si yo extirpo el fondo del estómago? ¿Qué función se me está perdiendo? La función de almacén, doctor. Listo, genial. Se ha perdido la función de almacén, pues por eso dijimos que, o sea, se dan cuenta, ustedes son muy memorísticos, ¿de acuerdo? Es análisis nada más. Se ha perdido la función de almacén. Entonces, ¿podremos almacenar el alimento cuando nosotros vamos a ingerir? No, no podemos almacenar porque no tenemos el lugar donde estamos almacenando. Muy bien. Si no podemos almacenar, ¿qué vamos a recomendar al paciente que haga con su alimentación? Tendrá que modificar su alimentación. Que come en pequeñas cantidades, doctor. Ah, bien, genial. Pequeñas cantidades. ¿Por qué pequeñas cantidades? Porque no va a tener para almacenar, entonces va a Claro, pasar o sea, esa al cantidad, esa cuerpo, poca cantidad que ingresa tiene que ir directo ¿a dónde? A la función. ¿Qué al cuerpo función es electrónico. esta? Mezcla. Entonces tiene que ir en cantidades menores, ¿sí? Muy bien. Ahora, cantidades pequeñas, pero esto va a empezar a movilizarse, va a empezar a actuar de manera directa porque va a pasar al cuerpo. ¿Y ahora qué hacemos? Cantidades pequeñas y 3 veces al día, como siempre consumimos. No, doctor, más veces al día. ¿Por qué? por- Porque no va, o sea, como va a comer en pequeñas cantidades, no va a cumplir con la dieta. Correcto. Entonces, cantidades pequeñas, pero más veces. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí. Dense cuenta que la función es sumamente importante, ¿sí? Otra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay un problema patológico serio a nivel de el antro? ¿Sí? El antro pilórico, ¿sí? Un problema mayúsculo que necesita una resección del antro. Ahora sí, ¿será lo mismo? Cantidades pequeñas, varias veces al día, el tipo de alimentación de lo que queramos, o va a variar? ¿Qué opinan? Primero, ¿qué movimiento se va a ver abolido si nosotros reseccionamos el antro pilórico? El vaciado, doctor. Ya, no hablemos todavía de vaciado. Eso se presenta acá en el esfínter pilórico. Acá estamos reseccionando esta parte. Primero, ¿qué Doctor, movimiento no existe? Se desaparece. ¿Qué movimiento? ¿Cómo se llamaba este movimiento? Doctor, el de retropulsión. Muy bien, el movimiento de retropulsión se inhibe porque estamos nosotros reseccionando el antro pilórico. Entonces, de manera motora se inhibe el movimiento de retropulsión. Y ahora sí,
¿Qué tipo de dieta recomendaríamos en estas personas, en estos pacientes? A ver, ¿y por qué? Primero empezaremos por la función y luego de eso recién vamos a poder ir viendo qué tipo de dieta le damos. ¿Qué opina? A ver. Doctor, podría ser o sea, por ejemplo, no ser comidas pesadas. Ya. Comidas más pesadas. Ya. Te estoy entendiendo. ¿Qué es lo que quieres? A ver, ¿qué tipo de comida nosotros podríamos, no podría ser tan pesada, digamos? ¿A qué queremos llegar acá? Si no tenemos el antro, ¿qué no vamos a formar de manera adecuada? A ver, ubíquense. El quimo, El doctor. quimo, doctor. Exacto. Entonces, comidas que se asemejen al quimo existirán de características semilíquidas, o sea, no tienen que ser, como dice su compañero, ¿no? Una comida pesada, no le vamos a decir que sea como un churrasco, ¿no? ¿Sí? Porque si no tiene esta parte, entonces es muy complicado. Primero, aquí va a haber mezcla, pero no se va a poder formar de manera adecuada el quimo. Y el quimo ustedes saben cómo es, ¿no? Es un alimento con características o consistencia semilíquida, más líquida inclusive que sólida, ¿sí? La cual tiene que atravesar la primera porción, perdón, el píloro y llegar a la primera porción del duodeno y reabsorber la mayor cantidad de nutrientes. Entonces tendría que ser una dieta semilíquida, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy importante, porque si no se va a inhibir aparte el movimiento de retropulsión. Si no hay retropulsión, tampoco va a haber pues mezcla acá. ¿Se acuerdan que el movimiento de retropulsión lo que hacía era mezclar? ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes, las explicaciones que se les da, aunque parezcan al principio básicas, cuando se les ha dado la función de cada una de estas partes, ¿sí? Pues cuando a ustedes se les plantea una pregunta donde enfoca una acción clínica o donde enfoca una acción quirúrgica, ustedes se nublan, piensan de que no tienen la respuesta porque se les ha preguntado algo que ustedes no entienden. Por eso les dije, ¿qué significa resección? Y ustedes dijeron, bueno, algunos hemos ido llegando al concepto de que era quitar algo, pero ya. Entonces, cuando ya empiezan a tener el concepto básico, por lo menos la palabra la empiezan a entender, entonces ya ustedes deberían razonar con las funciones. Eso es la fisiología. O sea, la fisiología no es aprenderse de memoria las funciones, sino relacionar las funciones con la lógica clínica, que eso es lo que hasta ahora estamos luchando y bregando con ustedes para que puedan entender cómo se hace un análisis preclínico bajo un concepto de funcionalidad. ¿Sí? A ver, les hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si en esas cirugías donde hemos reseccionado partes del estómago, ¿sí? Nosotros, en este caso, lesionaríamos o dañaríamos por completo, ¿sí? O seccionaríamos por completo vías vagales, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros lesionamos las vías vagales? ¿Cómo actuaría o cuál sería la función del estómago? Doctor, el estómago no podría distenderse. ¿Ah? Entonces no habría la palabra clave, no habría. ¿Peristaltismo? Exacto, en el estómago. Se han seccionado las vías vagales, entonces el estómago no entra ni en distensión ni tampoco en peristaltismo. ¿Cómo sería entonces el proceso de vaciamiento gástrico? ¿Sería lento o sería rápido? Sería lento, doctor. Correcto, sería lento. El vaciamiento gástrico sería totalmente lento. Entonces, fíjense chicos, es importante siempre con todos ustedes empezar a encontrar la lógica de lo que les explico y se dan cuenta que son cosas tan básicas que sí tengo que explicarles para que ustedes tengan una lógica más superior todavía, que es la de comprender
cuando se les coloca un caso, ¿no? Ustedes están acostumbrados, por ejemplo, no sé, en salud pública que se les diga la media, la moda, la media aritmética, se saca, es el valor que más se repite, es la diferencia entre el numerador y el denominador. Pues eso no necesitan ustedes, por ejemplo. O sea, matemáticas, uno dice, ¿no? ¿Para qué? Ah, pero si les dicen la interpretación o qué se obtiene con esos resultados matemáticos y la interpretación a nivel médico, pues entonces ustedes le van a encontrar la esencia de materias que piensan que no creen que son importantes. Son sumamente importantes. Inclusive yo les digo que, por ejemplo, la salud pública les va a explicar a ustedes cómo pueden hacer un estudio a largo plazo, cómo ustedes van a poder demostrar si, por ejemplo, cómo se ha hecho, ¿no es verdad? El dióxido de cloro. Nosotros queríamos saber si funcionaba o no funcionaba realmente, porque muchos especulaban que sí funcionaba, otros que no funcionaba. ¿Y quién hace eso? Pues justamente hacen los que interpretan resultados. Entonces, no crean ustedes que un resultado, como les digo, matemático 3, no, si ustedes no saben la interpretación, pues jamás van a llegar a un buen puerto de análisis médico. Lo mismo pasa con fisiología. Si yo les digo que las funciones son tales y ustedes nunca las van a utilizar o nunca las van a analizar, entonces jamás van a poder llegar también a un buen puerto en un análisis preclínico, que eso es lo que se quiere ahora como segundo año de medicina. Entonces, relacionen por favor siempre, ¿sí? Hagan análisis más clínicos, váyanse más allá, ¿sí? A razonar cosas básicas nada más. Ese consejo voy a seguir dándoles hasta el último día de clases, porque ese es mi objetivo. Porque fisiología cualquiera puede aprender de memoria, ahí lo tienen en el libro, tienen a Guyton, tienen N libros. Yo les puedo proporcionar 10, 20 libros, ¿sí? Pero la cosa es de que si ustedes se lo aprenden de memoria, pues nunca van a tener un análisis o un raciocinio correcto y crítico de lo que están avanzando, ¿sí? Muy bien. Y hemos pasado el estómago con sus movimientos, obviamente después vamos a volver al estómago con sus secreciones y demás cosas, entonces nos vamos inmediatamente al intestino delgado. El intestino delgado a nivel de sus movimientos, pues son interesantes, tienen contracciones segmentarias, miren. Estas son las contracciones segmentarias, muy parecidas a las ristas de las salchichas. ¿Qué quiere decir ristra de salchicha? No sé si ustedes han visto, ¿no? Las salchichas vienen una salchichita, luego hay un espacio, ¿no ve? Sí, esas son ristas. Luego la otra salchichita, otro espacio. Entonces, este tipo de contracciones se denominan segmentarias, ¿sí? Se presentan aproximadamente o van a acortar al quimo. El quimo entonces no viene en masa, chicos, sino cortan las contracciones segmentarias, las cortan en aproximadamente 2 a 3 contracciones segmentarias por minuto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estas contracciones segmentarias por minuto? Si no habría estas contracciones, pasaría en masa, ¿sí? Todo este segmento y la absorción a nivel del intestino delgado en el duodeno principalmente, que es donde se presentan más estas contracciones segmentarias, sería muy rápida y no se podría asimilar una gran cantidad de nutrientes. Entonces, ese es un componente esencial, ¿sí? El poder asimilar la mayor cantidad de nutrientes, ¿vale? Bien. Luego la mezcla, si son segmentos, también la mezcla va a ser más adecuada. ¿Con qué? Con moco. ¿Quién nos va a ayudar a secretar moco? Principalmente los plexos, ¿sí? Que también nos daban moco, aparte del peristaltismo nos daban también moco. Entonces, gracias a las contracciones segmentarias, hay también una mezcla con bastante moco y también con algunas otras secreciones producto de los diferentes órganos que nos van a coadyuvar, la bilis, a partir del hígado, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante en secreción, ¿vale? Entonces, los movimientos son segmentarios, entre 2 a 3 por minuto en el intestino delgado, tienen formas de salchichas, hemos dicho, unos segmentos, que es muy importante que ustedes determinen. Obviamente las contracciones varían totalmente a nivel de las 3 porciones esenciales del intestino, que son el duodeno, el yeyuno y el ilium.
por ejemplo, a nivel del duodeno y del yeyuno, las contracciones peristálticas o las ondas segmentarias, ¿sí? Las ondas segmentarias, se van a presentar entre 12 ondas, ¿no? Un promedio de 12 ondas por minuto, ¿sí? Siendo más lento a nivel del ilion. En el ilion, las ondas segmentarias ya son a partir de 8 a 9 por minuto, van bajando, ¿sí? Entonces, aproximadamente, a ver, hágame recuerdo cuánto nosotros tenemos de diámetro a nivel perdón, de largo a nivel del intestino delgado en sus 3 porciones. De 6 a 9. Sí, aproximadamente, ¿no? Teniendo una Sí. media de unos 7 metros más o menos del intestino delgado, ¿sí? Entonces llegamos a la conclusión que el peristaltismo o las ondas peristálticas del intestino delgado oscilan entre 0,5 a 2 centímetros por segundo. Ese es el trayecto, ese es el tiempo que tarda en avanzar las ondas segmentarias, desde 0,5 a 2 centímetros por segundo, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden hacer un análisis qué tiempo tarda en recorrer el tipo de alimento a nivel del intestino delgado. Culminando la porción del intestino delgado, la última porción del intestino delgado, que es el ilion, pues nos encontramos con la válvula iliocecal, ¿no? Esta válvula iliocecal, pues, está totalmente igual. Es una excelente válvula, es un excelente esfínter, ¿sí? El cual siempre está contraído, o discretamente contraído, por lo menos. Este nunca está relajado, porque si estuviese relajado, pues permitiría el paso de las heces fecales desde el intestino grueso al intestino delgado, y eso no es correcto. Entonces debe ser o debe mantenerse siempre contraído, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando pierde su discreto o su discreta contracción, cuando pierde su discreta contracción el esfínter ilio o la válvula iliocecal, después de una comida. A ver, ¿qué pasa después de una comida, chiquillos? A ver, ¿qué sensación sienten a nivel gástrica u otras? Algunos me decían de sus compañeros de esta mañana, sí, yo tengo sensación de activación del reflejo de la defecación después de que uno come un alimento o come alimentos en mayor cantidad, principalmente el almuerzo o donde ustedes consumen una mayor cantidad de alimentos. ¿Creen que pueda activarse en un reflejo de la defecación después de que uno come? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan, chicos? Doctor, yo creo que al final de comer los alimentos. Claro, por eso, después de que uno come, después de que uno consume alimentos, muchos, y se ve, ¿no? Ustedes mismos han debido checar, se ve de que se le afleja el reflejo de la defecación y muchos, pues inmediatamente después de comer o unos minutos, unos minuticos más después, pues uno se dirige al baño, obviamente, a realizar el proceso de la defecación. Y eso existe, es un reflejo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El intestino grueso, la función esencial principalmente a nivel del colon transverso y el colon parte del colon descendente, un tercio del colon descendente, es reabsorber la mayor cantidad de agua. No se olviden que el quimo ha pasado y ese quimo inservible porque se han llegado a reabsorber la mayor cantidad de nutrientes, pasan al intestino grueso y ustedes saben que este quimo tenía características líquidas, ¿no es verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el colon transverso y el primer tercio del intestino, del colon descendente, se va a llegar a reabsorber la mayor cantidad de agua posible. Se reabsorbe la mayor cantidad de agua posible para que ya en el último tercio del colon descendente, ya las heces fecales ya no tengan esa característica líquida, sino semipastosa, producto de la absorción de gran cantidad de agua que ha ocurrido en estos sectores, ¿de acuerdo? Sí. Eso es lo que ocurre a nivel del intestino grueso, reabsorción de agua y formación de heces fecales en el tercio distal del colon descendente.
Entonces, ¿cómo son sus movimientos? Sus movimientos ya no son segmentarios. ¿Se acuerdan que eran movimientos segmentarios en el intestino delgado? Pues acá ya no son segmentarios, sino el movimiento a nivel del intestino grueso es en masa. A ver, fíjense como les estoy marcando acá. Entonces, si es en masa, si ustedes consumen alimento, ese alimento va a pasar al estómago, el estómago al intestino delgado, todo lo que estaba. Es como una manguera, ¿no ve? Sí, lo que estaba en la mitad, el agua que estaba en la mitad de la manguera, si ustedes vuelven a encenderla, pues va a continuar por presión, ¿sí? Su trayecto. Entonces, el alimento, ¿qué es lo que hace? Ir arrastrando todo lo que existía con dirección hacia el proceso de defecación. Entonces, si nosotros ya teníamos estas heces fecales formadas, ¿sí? En masa, por cierto, son movimientos en masa, ya no segmentarios. Entonces, cuando viene el reflejo cuando uno come alimentos, ¿sí? Aumenta la presión en todo el tracto gastrointestinal y esta masa de heces fecales, pues entonces se mueve hacia adelante y va a activar al esfínter esofágico inferior, al esfínter anal externo, al interno, que van a producir las heces fecales. Esos movimientos en masa, más o menos son aproximadamente entre 1 a 3 veces al día que se produce, y entre esos movimientos en masa que se produce de entre 1 a 3 veces al día, se puede producir el reflejo de la defecación. Cuando uno come y después le da ganas de defecar, se llama el reflejo gastrocólico, que ocurre justamente después de la ingesta de una comida, ¿sí? Y que mueven las heces en dirección hacia el recto para activar el proceso de la defecación, ¿sí? Bien, más adelante vamos a ver entonces ya los capítulos más larguitos, que son el proceso de digestión y secreción en los siguientes días, ¿de acuerdo? Bien, por hoy hemos cumplido con la clase. Espero tengan una excelente jornada. No se olviden de seguir leyendo. Su obligación de ustedes siempre es seguir leyendo las materias que necesitan, y no solamente, ya les he dicho, por aprobar, sino por aprender y participar en clases, que es lo más importante. Bien, que tengan una excelente jornada, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctora. Hasta doctor. luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Que les vaya bien.